Milán, año 1482. Carta de Leonardo a Ludovico el Moro. Continúa. Sé cómo construir puentes ligerísimos y resistentes, fácilmente transportables, para perseguir al enemigo o, si ocurre, escapar de él. Es prudente, prevé las dos posibilidades. ¿Prosigo? Sí, sigue. Otros puentes seguros y cómodos de poner y quitar. También puedo quemar y destruir los del enemigo en el asedio de una ciudad. Repite eso. También puedo quemar y destruir los del enemigo. En el asedio de una ciudad, sé sacar el agua de los fosos y hacer infinitas escalas de asalto y otros instrumentos pertinentes. Sé cómo convertir en ruinas cualquier roca o fortaleza. Y también el modo de construir bombardas comodísimas y fáciles de transportar. Además haré carros armados seguros e inexpugnables para penetrar en las filas enemigas. Y tras ellos podrá seguir la infantería resguardada y sin ningún impedimento. Carros armados inexpugnables. Inexpugnables. Sí. Y después la infantería. Entre las filas. ¿Prosigo? Sí, no te entretengas. Sí, Excelencia. En tiempo de paz creo poder cumplir perfectamente en comparación con cualquiera como arquitecto en la construcción de edificios públicos y privados. Además, puedo trabajar como escultor en mármol o en bronce y también como maestro pintor en parangón con cualquiera, sea quien sea. Lee despacio. Sí, Excelencia. También puedo realizar el caballo de bronce que será gloria inmortal y eterno honor de la feliz memoria del señor vuestro padre y de la ínclita casa de los Forza. Acércate. Tú, eres ese Leonardo, músico, que me ha mandado Lorenzo de Medici desde Florencia, el que tocaba aquel extraño instrumento, parecido a una lira. Yo soy. En la carta que has escrito me prometes un montón de cosas. Demasiadas. También he escrito, si algunas de las cosas citadas le pareciesen imposibles a alguien o irrealizables, me ofrezco a experimentarlas en vuestro parque. Es realmente cierto que los toscanos sois todo palabrería. Ah, Cecilia. Ponedle a prueba. Domina Cecilia, no deseo otra cosa. Las mujeres calladas están mejor. Anda, ven acá. Alegra esa cara, estrellita. Cecilia Gallerani. ¿Cómo está el perrito esta mañana? ¿Ha comido bien? Cecilia Gallerani tiene 16 años. Es la favorita de Ludovico el Moro, el cual, prometido oficialmente con Beatriz d'Este, que en esa época tiene 6 años, en espera de que crezca su futura esposa, se distrae con Cecilia. Cecilia es dulce, inteligente y, a pesar de su edad, muy culta. Escribe poesías en italiano y en latín. Entre ella y Leonardo comenzará una delicada amistad. Venga, las mujeres en casa y los hombres a trabajar. Con la dulzura natural de las mujeres lombardas, que parecen hechas a propósito para endulzar la prosaica aridez de sus hombres, Cecilia templa con su sonrisa la brutalidad de las respuestas del Moro. En cuanto a esa carta, ya veremos. Entre tanto, voy a darte una vuelta por Milán, que no será Florencia, pero donde se charla menos y se trabaja más. Ve. Escribe. A su majestad, cristianísima, el rey de Francia. Ludovico el Moro es tosco, hábil, astuto. Después de la muerte violenta de su hermano Galeaccio María, su hermano, no ha pensado ni siquiera por un momento en sucederle en el ducado ocupando el puesto de su hijo Gian Galeaccio. Al contrario, ha dejado a Gian Galeaccio el título y los honores de duque, pero poco a poco le ha ido privando del poder efectivo. El joven Gian Galeaccio vive en el fastuoso palacio ducal, mientras Ludovico se contenta con una residencia casi modesta. Pero desde el escabel que ha puesto en el gabinete de su secretario, él domina todo el ducado y reina en Milán. Los primeros años de Leonardo en Milán no fueron fáciles.
Tal vez más importante que el encuentro con el moro es el encuentro de Leonardo con la Lombardía. Milán es verdaderamente una ciudad laboriosa, toda surcada por aguas, que grandes barcazas recorren cargadas de mercancías. Los canales atraviesan la ciudad en todos los sentidos. Son caminos de agua que facilitan el comercio y la industria. El agua da vida a los molinos y a los telares. 60.000 operarios textiles elaboran la lana y la seda. El agua siempre ha fascinado la mente de Leonardo. Inventor de mecanismos prodigiosos, con los que sueña arrancar al hombre de la esclavitud del trabajo, no posee, sin embargo, la fuerza motriz adecuada para moverlos. El vapor, la electricidad, el motor de explosión están todavía muy lejos. ¿Con qué fuerza motriz puede contar Leonardo? Principalmente con el ímpetu del agua. El agua, ante cuyo furor no vale ninguna oposición humana. El agua, el elemento que nunca está quieto. Precisamente en aquellos años, en Lombardía, ha sido terminada una gran obra, la unión del canal de la Martesana con el circuito interior navegable. Pero no es solo la ciudad. Toda la llanura está surcada por canales que, como arterias, llevan por todas partes la prosperidad y la vida. Una llanura inconfundible, dulce y melancólica, bien distinta de la geométrica precisión del paisaje toscano. No es posible entender a Leonardo si no se ha comprendido antes el paisaje y la gente de Lombardía. En Lombardía, Leonardo permanecerá durante 20 años, los más fecundos. Y aunque nunca olvidará, porque no podría, que es toscano, con todas las cualidades de los toscanos, lógica, violencia, racionalismo, agudeza, de ahora en adelante las endulzará con algo que se aprende solo en Lombardía, la música melancólica y solemne, característica de estos llanos. Cauces de agua, niebla, lontananzas difuminadas entre las hojas. Leonardo reencuentra las difuminadas lejanías, intuidas en sus paisajes juveniles. En una de las páginas destinadas al tratado de la pintura que tenía el proyecto de escribir, había anotado: si pintas figuras en campo abierto, píntalas con una niebla interpuesta, de forma que los límites de las sombras y de las luces no sean rígidos y precisos. La niebla que suaviza, que vela, que confunde y que nos defiende, tal como nos defiende la tarde de los largos crepúsculos lombardos. Pasea la gente por las calles al caer la tarde. Cuánta gracia y dulzura se encuentran en los rostros de hombres y mujeres. Incluso la gente de Lombardía es distinta. Las mujeres tienen una belleza dulce, casi absorta. Una gran armonía de sombras y de luces puede verse en los rostros de los que se sientan en el umbral de los lugares oscuros. Maestro Leonardo. Maestro Leonardo, hace ya 2 días que os busco. ¿No os acordáis de mí? Soy de Predis, Ambrosio de Predis. Ah, sí, claro. La Cofradía de la Concepción nos ha encargado a mi hermano y a mí un retablo para el altar mayor de la iglesia de San Francesco el Grande. Quieren que pintemos una virgen en la parte central. Pagan 800 liras imperiales. Mi hermano y yo hemos pensado en vos para esa tabla central en la que irá la Virgen. La Virgen acompañada de un ángel. Un ángel. Ni hombre ni mujer. Un ángel que sonríe. Un ángel que sonríe.
Al cabo de un año de permanencia en Milán, tal vez ocioso, tal vez pasando estrecheces económicas, este es el primer trabajo que le encargan a Leonardo. El contrato fue extendido el 25 de abril de 1483 y se encuentra todavía en el archivo notarial de Milán. El cuadro está en el Louvre y es la Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas representa algo nuevo en la pintura. A la sensación de profundidad que la perspectiva proporciona a las imágenes, añade Leonardo la profundidad del aire. En su tratado de la pintura escribe: otra perspectiva, a la que yo llamo aérea. El cuadro produjo una profunda impresión y le abrió a Leonardo las puertas de la corte. Cuando quieras comprobar si tu pintura se parece a la persona retratada, toma un espejo y haz que se refleje en él la persona viva y compara la persona reflejada con la pintura. Giovanna. Bellincioni es el poeta de corte de Ludovico el Moro. Mal poeta, como vosotros mismos podréis juzgar, pero amigo de Leonardo. Bellincioni ha escrito un soneto. Precioso. Bellincioni, ¿queréis leernos ese soneto? Sobre el retrato de Madonna Cecilia que está pintando el maestro Leonardo. ¿De qué te irritas? ¿A quién envidias tú, natura? Al Vinci, que ha retratado una estrella. Cecilia, tan bonita es hoy aquella, ante cuyos ojos el sol parece sombra oscura. El mérito es tuyo, si bien con su pintura parece que escucha y no que habla ella. Piensa, cuanto mejor sea, más viva y bella. ¡Ay, señor! ¡Mi ¡Mi perro! Cuanto mejor sea, más viva y bella, más te dará a ti toda la edad. Musetto, ven aquí. Bellincioni, mi perro. Ah, pero ese Musetto... Agradecer por tanto, Ludovico, puedes. Bellincioni, mi perro. Sed gentil, buscadlo. Musetto. Musetto, ven aquí, ven, que se va a escapar. No, no te va, no. Domina Cecilia. Volviendo a nuestra conversación, y puesto que yo trabajo en pintura y en escultura, creo que puedo decir cuál de las dos artes es mayor. El escultor realiza sus obras con el esfuerzo de sus brazos, suda abundantemente y la cara se le cubre de polvo de mármol, tanto que parece un panadero. Mientras que el pintor se sienta cómodamente frente a su cuadro, bien vestido, y mueve el delicado pincel sin el estrépito de un martillo. Incluso a veces, acompañado de músicas. Aquí está Musetto. Aquí está Musetto. La Estupendo. música. ¿Otra invención del maestro Leonardo? Magnífico. Toca, repica y bate el tambor. Esto no me lo habías escrito en tu carta. Muy bien. Ya decía yo que este Leonardo es casi un mago. ¿Qué? ¿Cómo va ese retrato? Si vuestra excelencia quiere verlo... Sí, sí, voy a verlo. Es bellísimo. Sí, sí, bellísimo. Y se parece tanto. Sí, parece ella misma. Pero ¿por qué no tiene en la mano el Un pergamento momento, en lugar por de favor. eso? Ve. El arminio es símbolo de fidelidad. La fascinante belleza de la Virgen de las Rocas le abrió de par en par las puertas de la corte. Y él, con el mismo pundonor que pone en cualquier cosa que emprende, ha querido colocarse la máscara del perfecto cortesano. Incluso llega a escribir: Cuando hables con un hombre cuya benevolencia pretendes, háblale cambiando continuamente de tema, y cuando veas que escucha atento, sin parpadear, puedes estar seguro de que aquello de que hablas es algo que le place. Muy bien. Me gustas porque siempre dices cosas interesantes. Leonardo es inagotable. Adula al moro con extravagantes alegorías. Pero, ¿qué es esto? Muy bonito. ¿Esto que hay en la barca qué es? ¿Un árbol de moras? Un moral, que puede significar... ¿Un árbol de moras? ¿Un moro? Un moro, tal como ha dicho vuestra excelencia. Un moro que sostiene sabiamente la vela del ducado. ¡Qué sabio! Las adivinanzas, las adivinanzas. Una adivinanza dibujada. Una adivinanza dibujada. Eso. Una adivinanza. ¿Quién ha de adivinar? Veamos qué es esto. ¿Qué es? ¿Qué hay en el dibujo? Una flecha. ¿Y esto? Esto es una sartén. Un reloj, hora. Una flecha, esto y una sartén. Ahora estoy frito. Ahora estoy frito.
Otra. No, las profecías. Maestro Leonardo, las profecías. ¿Por qué no cantáis, maestro Leonardo? ¿Y esto qué es? ¿Otra adivinanza? ¿Es acaso otra adivinanza? ¿Eh? Es un monumento. El monumento a vuestro padre. No, es demasiado caro. Con todo ese bronce se podrían hacer por lo menos 100 cañones. ¡100! Adivina adivinanza. ¿Qué es una cosa necesaria al hombre y muy deseada por él y que cuando la tiene no sabe que la tiene? ¿Has oído? Una cosa necesaria y deseada. Sí, muy deseada. Y que cuando se tiene, no se sabe que se tiene. ¿Cómo que no se sabe? Una cosa que se tiene, se sabe también que se tiene. Lógico, se sabe que se tiene. Pero la adivinanza está precisamente ahí. ¿Se desea cuando se tiene? Pero si uno la tiene, ¿no la desea? Una cosa muy deseada. ¡Dormir! Cuando no se tiene, se procura tenerlo, y cuando ya se tiene, no se sabe que se tiene. ¡Dormir! Sí, ¡Dormir! Exacto, dormir. Hay algunos cazadores de animales que cuantos más matarán, menos tendrán. Y a la inversa, más tendrán, cuantos menos matarán. ¿Qué es? Cuantos más matarán, menos tendrán. Y a la inversa, más tendrán, cuantos menos matarán. Más matarán, menos tendrán. Más matarán, menos tendrán. ¿Qué es? ¿Qué es? Más matarán, menos tendrán. Esta es realmente difícil. Cuanto más se tienen, menos se tienen. No, cuantos más se matan, menos se tienen. ¿Qué? ¿Lo sabéis? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? No. ¿Y tú, Museta, lo sabes? ¿Sabéis lo que es? ¡Los piojos! Los piojos, qué gracioso. No os asombréis. En aquella época los piojos eran muy corrientes, lo mismo entre la gente pobre que entre los señores, los cuales vestían ropajes de oro y brocado, pero raramente se cambiaban de camisa. Usaban perfumes carísimos, pero utilizaban muy poco el jabón. Las cortes, y principalmente la de Ludovico el Moro, eran al tiempo refinadísimas y salvajes. Y Ludovico, que diera fiestas que se harían famosas en la historia, representaciones que tuvieron como director, escenógrafo y músico a Leonardo da Vinci, no desdeñaba las relaciones más vulgares. Señores, por favor. Nos hemos detenido en este episodio porque descubre una extraña faceta del carácter de Leonardo. Vivió durante años entre los potentados, estudiando la forma de obtener sus favores. Se mostraba, como todos sus contemporáneos atestiguan, elocuente, alegre, mundano, elegantísimo. Para entretener a la corte preparaba estos juegos y adivinanzas que todavía hoy podemos leer en el Códice Atlántico. Y, sin embargo, notamos que nada le une a esos fantoches. Muchos años después, cuando los franceses invadieron el ducado y expulsaron a Ludovico el Moro, Leonardo, que había vivido casi 20 años junto a él, anota con fría brevedad: el duque ha perdido el estado, las riquezas y la libertad, y no se terminó ninguna de las obras que encargó. Más auténtico nos parece este Leonardo nocturno. El elegante cortesano que de día propone adivinanzas a las señoras, de noche, solo, continúa sus estudios de anatomía. Maestro. He despedazado más de 100 cuerpos humanos desmenuzando toda la carne que rodea las venas para descubrirlas y poder así dibujarlas. Para obtener estos dibujos no basta el amor a la investigación, ya que uno podía verse imposibilitado por el asco, por la repugnancia, o quizá por el miedo a estar de noche en compañía de muertos descuartizados y desollados, espantosos de ver. Y de no ser nada de esto, podía también faltarle a uno el dominio del dibujo.
Si yo he poseído o no todas estas dotes, lo demostrarán los 120 libros que pienso escribir. ¿Por qué ha empezado Leonardo estos estudios de anatomía? En primer lugar, simplemente para conocer a fondo los cuerpos que quería dibujar y pintar en sus cuadros. Pero él no se contenta con copiar al hombre vivo en distintas posturas. Quiere conocer el porqué de esas posturas. ¿Por qué el brazo toma una determinada posición y no otra? Y estudia, por tanto, los músculos que hacen mover el brazo. Y no contento con eso, los huesos que sostienen aquellos músculos. Hasta aquí, sus estudios, aunque muy profundos, son estudios de pintor. Pero es que además, la sed de conocerlo todo, de investigarlo todo, le lleva hasta apasionarse por esa maravillosa máquina que es el cuerpo humano. No solo para pintarla tal como se ve desde fuera, sino para conocerla en su intimidad, en su compleja realidad de venas, de nervios, de órganos. Habiendo partido del problema de dibujar un brazo que se mueve, él quisiera descubrir la razón que ha hecho mover a ese brazo. Y así, los estudios empezados como pintor, los continúa después como científico, y los proseguirá interrumpiéndolos y volviéndolos a emprender durante toda la vida. Es obvio decir que ese tratado de anatomía que tanto hubiera aportado a la ciencia de su época, nunca fue terminado. Nunca vio la luz. Porque, como siempre, nuevos motivos de estudio apartaron a Leonardo de este proyecto. Motivos que, subrayémoslo, partían siempre de su arte como pintor. Al intentar que sus figuras tuvieran un mayor relieve, se encontró inmerso, por ejemplo, en el problema de la estereoscopia. ¿Por qué vemos las cosas en relieve? Porque los dos ojos, el derecho y el izquierdo, nos dan cada uno una imagen distinta. A uno corresponde un punto de vista un poco más a la derecha, al otro un poco más a la izquierda. Y la superposición de las dos imágenes, que abrazan, por así decirlo, desde uno y otro lado al objeto, nos dan la sensación del volumen. Pero ¿cómo vemos? Vemos a través del ojo. Leonardo empieza a estudiar el ojo. Yo digo que la facultad de ver se produce en todos los animales mediante la luz. La luz que llega al interior del ojo, penetrando a través de la pupila. La pupila cambia de tamaño según la oscuridad o la claridad que tenga delante. Porque la naturaleza defiende al ojo afectado por tanta luz, cerrando la pupila. Y la naturaleza obra aquí como quien tiene demasiada luz en su habitación y entorna media ventana. Más o menos luz. La pupila está más o menos abierta. Pero ¿cómo y por qué se forma la imagen dentro del ojo? Por el principio de la cámara oscura. Cuando las imágenes de los objetos penetran a través de un pequeño espacio en una estancia oscura, tú ves esas imágenes sobre un papel blanco con las mismas figuras y colores. Y así ocurre también dentro de la pupila. Leonardo es uno de los primeros que intuyeron que el ojo es similar a una cámara oscura. ¿Pero será realmente así? ¿Cómo se forma la imagen en el interior del ojo? Hay que seccionarlo, estudiarlo. Mas por otra parte, el ojo es blando como un grano de uva, está lleno de líquido y estudiarlo resulta muy difícil. Leonardo se exaspera. ¿Cómo podrá estudiar el ojo interiormente sin que éste se deshaga al ser cortado? Y entonces inventa lo que varios siglos después será la preparación anatómica. Para poder estudiar bien la anatomía del ojo sin que se derrame su humor, se debe meter el ojo en clara de huevo y hacerlo hervir. Una vez endurecido, se pueden cortar la clara de huevo y el ojo.
descubre así que el órgano de la sensación lumínica es la retina, formada por... el nervio que parte del ojo y va hasta el seso o cerebro. La retina que ve cuando es tocada por la luz. ¿Pero qué es la luz? Leonardo se enfrenta también con el problema de la luz. Y sienta las bases de la fotometría, es decir, de la ciencia que mide la intensidad de la luz, la cual se propaga mediante ondas. Tal como la piedra arrojada al agua se hace centro y origina diversos círculos, así el sonido que nace en el aire es difundido circularmente. Y así todo cuerpo luminoso se esparce circularmente y llena las partes circundantes con sus imágenes. Acabamos de asistir a una de las maravillosas aventuras que caracterizan el genio de este hombre. Partiendo de un problema puramente pictórico, otros problemas encadenados entre sí se han ido presentando a su espíritu. Y quiere indagarlos todos, resolverlos todos. Pero los problemas son como los eslabones de una cadena que no tiene fin. Ni siquiera el tratado de la pintura del que tanto alardeaba será nunca escrito. Quedan, sin embargo, muchas páginas diseminadas aquí y allá en bocetos, apuntes, capítulos, códices. Es una enorme cantidad de material de estudio que apenas tiene un pequeño parentesco con la pintura. Después de estudiar anatomía, al alba, regresa a su desierta habitación. El duque ha decidido encargar la estatua ecuestre, pero tiene prisa. Cecilia. Ha decidido encargar la estatua ecuestre, pero tiene prisa. Tiene prisa. Cecilia, domina mía, Cecilia. El caballo. El gran monumento ecuestre de Francesco Sforza. Por fin. He comprobado por mí mismo que resulta de no poca utilidad, cuando se encuentra uno en la oscuridad, en la cama, repetir con el pensamiento las cosas estudiadas. Esto es saludable y útil para fijar las cosas en la memoria. La idea de hacer un grandioso monumento en honor de Francesco Sforza, fundador de la dinastía, había sido siempre un deseo de sus sucesores. Ya 15 años antes, en noviembre de 1473, el duque escribía a su ingeniero Bartolomeo Gadio, encargándole buscar un escultor capaz de realizar el monumento en bronce. Pero las medidas que el duque pedía, colosales, 7 metros de altura, imponían verdadero respeto a cualquiera. Mateo da Chivate y los hermanos Mantegazza habían propuesto hacerlo en láminas de cobre batido, pero los Sforza pedían imprescindiblemente que fuera en bronce macizo. Y nadie se atrevía a emprender la construcción de un monumento que daba tanto que hablar. Por ello, la carta que Leonardo escribió al moro decía simplemente: haré el caballo, como si fuera del dominio público. Por fin el moro se ha decidido, y Leonardo no pierde el tiempo, ya que el moro tiene prisa. Leonardo quiere componer un caballo perfecto, de una belleza ideal. Observa cada caballo que encuentra, lo dibuja. También sobre esto escribió apuntes. El alazán blanco de Miser Mariolo, caballo grande, tiene un buen cuello y una hermosa cabeza. Rocín blanco del halconero. Tiene bonitas ancas, está en Porta Comasina. Caballo grande del Cremoncino del señor Giulio. En una primera versión, y siguiendo el tema del caballo empinado que aparece a menudo en su obra, imagina a Francesco Sforza golpeando a un enemigo caído. Pero después vuelve a una figura más tranquila, que repetiría en el Regisole de Pavía, hoy desaparecido. El moro tiene prisa, pero no deja de distraer a Leonardo continuamente con encargos de trabajo. Sobre todo la construcción de la cúpula del Duomo de Milán.
Pero lo que más distraerá a Leonardo será la construcción de aparatos y adornos para la fiesta más grande que nunca se haya llevado a cabo. Una fiesta que hasta será llamada la Fiesta del Paraíso. Cuidado vosotros, despacio con la grúa y siempre a compás. Tú, el de arriba. Pon sebo en los engranajes, que el chirrido es demasiado fuerte y pueden oírlo en la sala. Es un mago. Un prodigioso mago. La Fiesta del Paraíso fue encargada por Ludovico el Moro con motivo de las bodas del duque Gian Galeaccio con Isabel de Aragón, hija del rey de Nápoles. Este matrimonio forma parte de la política del Moro, que en esa época no demuestra todavía ninguna intención de apoderarse del ducado. Al compás de la música. Isabel era jovencísima. Dad las gracias a Ludovico, Isabel. Gracias. Luces de las estrellas. Volved a encender esas dos de arriba. Se han apagado. Las dos de arriba a la derecha, que se han apagado. Un prodigioso mago. Nos ha costado cara, pero es hermosa. Sí, vale. Ahora van las gracias. Cuidado, preparad el fuego. Así a tiempo. Tú, prepárate. Es el momento. Atenta. Las calderas ya tienen presión. Bien. Vamos, date prisa. Preparado el vapor. ¡Al carro! ¡El vapor! Enciende la antorcha y estad atento. ¡Fuego al velo!
Preparad el carro. Apagad las antorchas, apagadlas. Y vapor, mucho vapor. La grúa, arriba el carro. El sol. Esto no lo esperaba ni yo. ¡Estupendo! De esta famosa fiesta del paraíso, de la que todos sus contemporáneos hablan con admiración y asombro, se conserva completo el texto de Bellinchoni. Sin embargo, no se conservan los dibujos de Leonardo, por lo cual el espectáculo al que habéis asistido es forzosamente una reconstrucción imaginaria. Rogamos, pues, disculpas por la inevitable inexactitud. Castillo Sforza, verano de 1489. Maestro Leonardo, soy yo, Alamani. Vengo a mostraros la carta. Gracias. Era un deber de amigo y de florentino el informaros de su contenido. La carta es para el magnífico duque de Florencia. Y yo, como embajador suyo, no tengo más remedio que enviársela, lo comprenderéis. Pero antes os la quiero leer. Gracias. El ilustrísimo señor Ludovico me encarga escribir a vuestra excelencia para que le mandéis desde Florencia... un maestro. Alguien que sea capaz de construir el monumento en bronce de su padre, Francesco Sforza, a caballo. Aunque ha confiado esta obra a Leonardo da Vinci, está convencido de que éste no es capaz de llevarla a buen término debido al excesivo tiempo que emplea. Gracias, Alamani. Marco. Sí, maestro. Marco, baja, se suspende. Pero los colores... No, no es por hoy. Suspendemos el trabajo, nos llevamos los dibujos. Está bien. Milán. Milán no es la única ciudad. Y los Sforza no son los únicos señores que existen en Italia. No es pintando árboles como puedo terminar el caballo. Ni diseñando fantoches para las fiestas del moro. Así es que punto y aparte. Me voy. Dejo Milán. Vosotros, venid. Vámonos. Lo que sucediera entre él y Ludovico el Moro se ignora, pero Leonardo no puso en práctica su amenaza y no se marchó de Milán. En efecto, algún tiempo después escribía: a 23 de abril empecé a escribir este libro y volví a trabajar en el caballo. Todo parecía resuelto de la mejor manera. Pero siguiendo órdenes de Ludovico, vuelve otra vez a desperdiciar su tiempo y su talento para preparar nuevos espectáculos de corte. Esta vez son las fiestas para la propia boda de Ludovico el Moro, que se casa con Beatriz de este. En el estudio de Leonardo hay un nuevo discípulo, Salaí. Dentro de 20 días. Y con estas pieles haréis unos vestidos para los jinetes salvajes. ¿Vestidos de piel? Este muchacho... A la mitad del torneo haré irrumpir inesperadamente un grupo de hombres salvajes. ¿Hombres a caballo, salvajes? vestidos como los bárbaros de Oriente. Pieles, oro, plumas, escudos labrados, los cabales. ¿Sí? Al no ser esperados, porque esto no debe saberlo nadie, naturalmente, Comprendo. se lanzarán contra las tribunas para raptar... ¡Fuera, fuera de ahí! Lárgate. Y las señoras, al no estar prevenidas, se llevarán Maestro. un susto tremendo. Maestro. Esperadme aquí. Sí. Domina mía, Cecilia. ¿Cuánto trabajo para una fiesta que durará unas pocas horas? ¿Cuándo partís? Ahora. Solo he venido a despedirme. El moro no puede impedirlo. La esposa es la esposa. Y Beatriz debe ser la esposa. He recibido un desaire delante de todos, pero es la esposa. Mientras que yo. Así que no me quedaba más remedio que elegir entre el matrimonio y el convento. No tengo vocación. He elegido el matrimonio.
El viejo conde Bergamini, ¿le conocéis? Fiestas, diversiones, torneos. Cuánto genio vuestro desperdiciado, maestro Leonardo. Y yo, cuánto tiempo, cuánto amor malgastado, cuánto. Adiós. Ludovico el Moro se casa con Beatriz de Este y Cecilia Galerani es obligada a abandonar Milán. Cecilia, la única mujer que tal vez ha inspirado algún sentimiento a Leonardo, desaparece así para siempre de su vida. Señores, por favor. Estos son los vestidos que llevarán los caballeros del torneo. Las bodas de Ludovico el Moro y de Beatriz de Este, que ha cumplido ya los 16 años, se celebran el 17 de enero de 1491. Con ocasión de estas bodas, el conde de San Severino organiza en su honor una espléndida fiesta. La noria... ¡Paulo! ¡Ven rápido! ¡Ya voy! La noria encargada por San Severino... ¡Ven a buscar la escalera! ¡Ya voy! Encargada por San Severino y cuya fama permanece, es descrita por Leonor de Este en una larga carta a su marido Hércole, duque de Ferrara. Hoy, hacia las 18 horas, estos ilustrísimos duques y otros señores y gentiles hombres, y todas las ilustrísimas duquesas y sus hijas y yo, salimos del castillo y nos fuimos a la plaza para poder contemplar la noria. ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¡Giancarlo! ¡Echa ese vestido! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Echadme el vestido! ¡Vestidos pronto, ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Gracias! Esos otros ¿Queréis están todos dejar el vestidos. caballo de una vez? Ya está el maestro. ¿Todo el mundo listo? ¿Y tú qué esperas? ¡Ve a vestirte! Marco, ponle bien el sombrero. Así. Ayúdale a este. El cinturón. ¡Démosle prisa! Agáchate. Vale. Date la vuelta. Tened cuidado, no dejéis los sombreros por ahí. Pueden perderse. Andrea, a ver esos otros. ¿Y tú qué haces con las botas? Súbetelas, súbetelas. Lo que cuesta arreglaros. Vamos, pronto. ¿De quién es este cubrecabezas? No dejéis las cosas por ahí. Vamos, venga. Y daos prisa, que los caballos esperan. ¿Y tú qué haces? Abróchate bien, que si no el galopar se te caerá. Y ahora cedemos la palabra a Leonardo. Así escribe en el Códice Atlántico. El día 26 de enero, estando yo en casa de mi ser Galeaccio de San Severino, preparando la fiesta de la noria, y al desnudarse algunos de los lacayos para probarse los disfraces de salvaje, Giacomo tomó el bolsillo de uno de ellos, que estaba sobre la cama con otras prendas, y quitó todo el dinero que encontró dentro. Anda, ve. ¿Qué es esto? Tú. Esta bolsa. La has tirado tú al suelo, te he visto. Te he visto. ¿Y el dinero que había en ella? ¿Dónde está? ¿Dónde lo has metido? La bolsa está vacía, tú la has tirado al suelo, te he visto. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Yo no he robado nada. La bolsa está vacía, tú la has tirado al suelo, te he visto. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está? Déjale. Devuélvele el dinero. ¿Qué? Yo no tengo ningún dinero. Ah, ¿no? ¿Lo veis? Tenía mi dinero escondido en el jubón. Lo ha cogido de mi bolsa. Ladrón. Y embustero. Ladrón, embustero, obstinado y glotón. Salaí, Sí, maestro. ¿has molido los colores? Sí, maestro. ¿Qué estás haciendo ahora? Quita el polvo. Y Leonardo escribe. Giacomo vino a vivir conmigo el día de la Magdalena de 1490. Tenía 10 años de edad. ¿Y ahora qué estás haciendo? Acabo de quitar el polvo. A los 2 días de estar conmigo,
encargué que le hicieran 2 camisas, un par de calzas y un jubón. Y cuando aparté el dinero para pagar esas cosas, me lo robó tranquilamente de la faltriquera y no fue posible hacérselo confesar. Son 4 liras. Con esta extraña minuciosidad escribe Leonardo, palabra por palabra, tal como podemos leer en una de sus páginas. Saláy, ¿qué haces? Yo he quitado el polvo, ahora pongo aceite en las lámparas. Ítem. El día 7 de septiembre le robó a Marco Doglione un broche cuyo valor era de 22 sueldos. ¿Pero dónde lo habré metido? Estaba aquí en la caja. Y después de que Marco lo estuvo buscando mucho tiempo, Tú, levántate. No. lo encontró escondido en la caja del mencionado Giacomo. Vale 1 lira con 2 céntimos de lira. Ítem. Habiéndome regalado el maestro Agostino de Pavía una piel turca para hacerme un par de botas, el mismo Giacomo me la robó. Saláy, ¿qué haces? ¿Yo? Di, ¿qué estás comiendo? Nada. ¿Cómo que nada? Ven aquí, acércate. Ven. Anises. Confites de anís. ¿A quién le has vendido la piel de Turquía? ¿Eh? A un guarnicionero, naturalmente, pero ¿por cuánto? Por nada. Entonces la has vendido. Sí. Digo, no. Por nada no se vende. Y tú has dicho que la has vendido. ¿Por cuánto? Por 20 sueldos. 20 sueldos de anises. 20 sueldos era una cifra enorme. Hay que pensar que un par de zapatos costaba entonces 3 sueldos. Gastos de Saláy en el primer año. Un manto, 2 liras. 6 camisas, 4 liras. Vestido forrado, 5 liras. 24 pares de zapatos, 6 liras y 5 sueldos de lira. 24 pares de zapatos en un año. Esto basta para definir al muchacho. ¿Quién es este Giacomo? Es hijo de un campesino de Oreno y se llama Giacomo Caprotti. Leonardo le ha puesto por apodo Saláy, nombre de uno de los diablos que aparecen en el poema de Luigi Pulci, El sepulturero mayor. Este diablo, una vez instalado en casa de Leonardo, no deja de hacer diabluras y Leonardo, con irónica paciencia, las va anotando una tras otra. Fuimos a cenar con Andrea de Ferrara y Saláy cenó por 2 e hizo travesuras por 4. Rompió 3 botellas y vertió todo el vino. ¿Qué representa Saláy en la vida de Leonardo? Tal vez una necesidad irresistible de afecto. Alguien que ocupe el puesto de los hijos que no ha tenido o de la familia que no posee. ¿Pero por qué precisamente Saláy? Ladrón, embustero, obstinado, glotón. Saláy milanés tenía mucha gracia y simpatía, escribe Vasari. Y Leonardo se esforzó en que aprendiera arte. Saláy no puso el menor esfuerzo en aprender. Y a pesar de eso, Leonardo siguió teniéndole con él porque le tomó afecto y porque le observaba con la misma frialdad con que un científico estudia el comportamiento de una bestezuela salvaje. Estate quieto. ¡No puedo! Entonces muévete. En 1493, la maqueta de yeso del monumental caballo destinado a Francesco Sforza en ocasión del matrimonio de Blanca María Sforza con el emperador Maximiliano fue expuesta a la admiración de todo Milán.
Pero no podemos mostraros este monumento, ya que en realidad no sabemos cómo era. Solo se conservan algunos dibujos de Leonardo, aunque ni siquiera son los definitivos. Existe una figurita en cera de extraordinaria belleza en una colección privada de Florencia. Fue descubierta y estudiada por Arturo Bobbi, y podría ser el modelo que menciona Vasari. Se perdió también un modelo pequeño de cera que se consideraba perfecto. Aunque no podemos mostrároslo, podemos sin embargo haceros escuchar los elogios en verso y en prosa de los contemporáneos que vieron este monumento. El poeta Baltasar Tacconi. Ludovico Sforza manda hacer en memoria de su padre un gran coloso que Roma y Grecia nunca vieron. Gracias. Lancino Cuccio. Octava maravilla. Leonardo da Vinci levanta un gran caballo para honrar así a la ínclita familia. Gracias. Pero mucho más importante es el testimonio de Giorgio Vasari. Los que vieron el modelo que Leonardo hizo de yeso grande consideran que nunca han vuelto a ver una cosa más bella ni más hermosa. El caballo tenía 7 metros de altura de los pies al penacho de la cabeza. Para fundirlo en bronce hacían falta 200.000 libras de metal. ¡Vamos, aviva el fuego! A partir de este momento, las páginas de Leonardo están llenas de estudios para la fundición del coloso. San Gallo y el fraile Lucas Pacioli, matemático insigne, han venido a verle a su propio taller. 200.000 libras. Nadie se ha atrevido a hacer algo semejante. Aquí veo, Crisoles, que nadie ha construido nunca. Para aprovechar mejor el calor de la llama, he estudiado algunos hornos especiales. ¿Y estos alambiques? Arrastrado como siempre por sus estudios, Leonardo ha inventado de paso el alambique de doble cámara, que como cientos de otras invenciones suyas, permanecerá ignorado entre sus papeles y solo muchísimos años más tarde será vuelto a inventar. No serán los hornos lo que me falle, sino el bronce. Pero 200.000 libras... Hoy día el moro emplea todo el bronce en fundir cañones. Ludovico el Moro es por fin duque de Milán. Su sobrino Gian Galeaccio ha muerto. Se dice que envenenado por él, pero lo más probable es que haya muerto a consecuencia de los vicios acumulados en su estéril vida. Hoy, por fin, Ludovico el Moro es duque, y desde ahora, la angustia y el miedo se sientan a su lado como inseparables compañeras. Fortificar. Sí, sí. Fortificar. Fortificar Vigevano. Novara. Fortificar Pavía. Fortificar. Fortificar. Los franceses presionan en los confines del ducado cuyas finanzas están exhaustas. El nuevo duque fortifica. Fortifica aterrorizado ante la idea de que le arrebaten aquello que tanto le ha costado conseguir. El bronce destinado al caballo de Leonardo ha emprendido ya el camino de Ferrara para ser transformado en cañones. ¿A qué esperan para entregar esos cañones? Les he dado todo el bronce que han pedido, incluso el que estaba preparado para el monumento, y Leonardo se ha enfurecido como una bestia y no le faltaba razón. Pero el duque... ¿Qué es lo que quiere de mí ese duque de Ferrara? Dice que los gastos de la fundición son muy elevados, Excelencia. Ah, sí, dinero, dinero. No comprenden que es mejor para ellos que yo me defienda. Los franceses están ahí, en los límites del ducado. ¿Leo las notas? Lee. En Vigevano, en cuanto se construya el parapeto, podrán ser instalados 20 cañones y 30 bombardas grandes. Sí, que esperen, que esperen. El maestro Sanino, el artillero, dice que puede fundir 3 cañones de una sola vez. ¿De una vez? Pero eso no es posible. Día 16 de julio. Catalina viene el día 16 de julio de 1493. Catalina. ¿Quién es esta Catalina cuyo nombre encontramos inesperadamente en una de tantas páginas de Leonardo? ¿La madre? Cuando escribe acerca de la muerte del padre, Leonardo subraya extrañamente: a las 7 murió mi padre, a las 7, repitiendo 2 veces a las 7.
En esta ocasión vuelve a repetir. Día 16 de julio. Catalina viene el día 16 de julio. ¿Qué significa esto? Una relación inconsciente entre la noticia que afecta al padre y la que hoy afecta a la madre. Pero era realmente la madre. Después de tantos años de olvido, de abandono, aquella mujer ha vuelto para estar con él. La humilde mujer de Vinci ha llegado para vivir con su hijo ya famoso. ¿Por qué? Tal vez se ha quedado sola, en la miseria. No es una sirviente, porque Leonardo no adopta la clásica fórmula. Viene a servir aquí, o bien viene por 4 ducados al mes. Leonardo escribe simplemente, viene. Pero no escribe mi madre. Escribe simplemente Catalina. Catalina. Así, ¿ves? Espera. Fuera, lárgate, vamos, fuera, lárgate. Delante de todos, sigue llamándola Catalina. Catalina. ¡Miau! Sal ahí. Pero, ¿cómo la llamaría en la intimidad de su hogar? Leonardo nunca deja traslucir nada de sí. Cierra tras él las puertas para esconder todos sus sentimientos con un pudor casi morboso. Veamos 2 breves notas en la vida de Leonardo que en apariencia se nos muestra tan pobre de afectos. La primera dice: 29 de enero de 1494. Catalina, 10 sueldos. Sueldos de lira, 10. Pero la otra se nos aparece inesperada e imprevista en una de las hojas del códice llamado Foster. Gastos para el entierro de Catalina. Gastos para el entierro de Catalina. Por 3 libras de cera, 27 sueldos. Por el catafalco, 8 sueldos. Parihuelas y portantes de cruz, 4 sueldos. Por el traslado del cadáver, 8 sueldos. Por 4 curas y 4 monaguillos, 20 sueldos. Campana, libro, esponja, 2 sueldos. Para el entierro, 16 sueldos. ¿Por qué entre todas las palabras como funeral, exequias, cortejo, Leonardo eligió la más cruel y tremenda? Entierro. Como si este acontecimiento cerrase para siempre sus secretas relaciones con aquella Catalina que le sonreía desde la puerta de su casa cuando niño, cuando paseaba de la mano de tío Francesco. Tío, ¿quién es esa mujer? Y con su acostumbrada minuciosidad anota los gastos, las 3 libras de cera para los cirios, porque los sepelios se hacían entonces al caer de la tarde, en esa hora en que, como él mismo ha escrito, tanta dulzura y tanta melancolía da a los rostros de los hombres y de las mujeres por la calle. Los gastos de las parihuelas nos recuerdan que en aquel tiempo los muertos se transportaban descubiertos. Además, Leonardo anota el número de curas que han acompañado a Catalina. 4.
4 curas y 4 monaguillos. No es un entierro fastuoso, pero tampoco pobre. Obsérvese los gastos para la campana que ha sonado durante todo el recorrido. Por último, los enterradores. Maestro Leonardo. Las infinitas páginas de los innumerables apuntes de los libros de Leonardo, nunca jamás era nombrada.